mucho se habla de que se va a abrir una nueva etapa política, por eso vamos a ir analizando. Juan Ramón Rayo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gurú económico. Vamos hoy a centrarnos en ese programa económico de Ciudadanos y con él vamos a ver las medidas que ellos presentan. Contrato único, cheque formativo, mochila austriaca y renta complementaria. De uno en uno. Contrato único. Bueno, como ahora estábamos viendo a Luis Garicano en el vídeo, básicamente lo que pretende el contrato único es, ahora mismo tenemos varias modalidades contractuales, pero esencialmente dos, contrato indefinido o contrato temporal. ¿Qué pasa? El contrato indefinido es un contrato que al empresario le sale muy caro, con lo cual, de entrada, lo que prefiere, evidentemente, es contratar temporal. ¿Por qué? Porque si va mal en la empresa, y es razonable, es decir, una contratación, no es algo seguro que vaya a salir bien, y por tanto, si te lanzas a contratar de manera cara, tienes mucho más riesgo que si contratas de manera barata. Entonces el empresario dice, como no sé si me va a salir bien este proyecto, hago temporales, pero eso tiene un problema. Y es que para que vaya verdaderamente bien la relación laboral, el empresario tiene que invertir en formar al trabajador, en capacitarle, incluso en darle estabilidad para que el propio trabajador esté seguro y esté tranquilo dentro de la empresa. Genere a la vez todo más consumo. Bueno, más consumo o más ahorro o lo que sea, pero al menos que la relación laboral sea mutuamente beneficiosa y los dos estén a gusto con la misma. Claro, como digo ahora, con contrato fijo y contrato temporal no se consigue porque la gente directamente, el empresario directamente se va al temporal en tanto en cuanto no puede alterar las condiciones del fijo. ¿Qué propone Ciudadanos? Unificar ambos. No hay ni contrato fijo ni temporal, hay un contrato único que al principio tienes una indemnización muy baja, como si fueras temporal, ¿sí? Pero conforme vas pasando más tiempo dentro de la empresa, tu indemnización va aumentando, no solo por volumen total, sino también el número de días por año trabajado que te corresponden. Y en estos contratos únicos sería empezar desde ahora, si es que finalmente se implantara esa medida, y las personas que ya tengan un trabajo fijo, un trabajo temporal, o todo se unificaría para que todos tuvieran ese contrato único. No, entiendo, esto no lo han especificado, pero obviamente es muy complicado modificar los regímenes contractuales existentes y lo normal sería que los nuevos contratos incorporaran ese contrato único, es decir, que ya no hubiese ni fijos ni temporales de nuevo, sino que todo el que entra al mercado laboral ya entra como ese contrato único, como contratado único, y su indemnización por número de días por año trabajado va aumentando conforme más tiempo lleve en la empresa. Vamos a seguir hablando de trabajo, de indemnizaciones, porque mucho se nombra esa mochila austriaca, pero a lo mejor no todos lo entendemos, incluida yo, que lo tengo que preguntar antes. ¿En qué consiste? Bueno, es un poco complicado de entender, pero si nos fijamos, el contrato único lo que intenta es que el empresario de entrada no discrimine entre trabajadores para contratarlos fijos o para contratarlos temporales. Pero eso no termina o no acaba con otro problema, y es, si las cosas van mal dentro de la empresa, ¿a quién despide en primer lugar el empresario? Imaginémonos que tenemos a un trabajador que lleva muchos años en la empresa, pero que como tiene una indemnización muy alta, no está rindiendo y además es muy caro dentro de la empresa, y por otro lado tiene a un trabajador joven, con muchas ganas, con mucho impulso, que además ha entrado cobrando poco, pero que tiene un contrato temporal. Sin embargo, a pesar de que es más productivo y más barato que el que lleva más tiempo y ya no está rindiendo tanto, es más barato despedir al temporal que al fijo. Esto el contrato único no lo termina. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo lleves en la empresa, también tienes más probabilidades de quedarte porque tu indemnización por despido es mayor. Pero la mochila austríaca sí pretende terminar con esta distorsión que es la responsable de que en la economía española en los últimos años se hayan cebado los despidos en los trabajadores temporales y especialmente los jóvenes, que son los que tienen mayor contrato temporal. Pues ahora mismo el empresario nos dice, si yo te despido, te pagaré tanto. ¿Sí? Pero es una cantidad de dinero que nos ha prometido, pero que nadie tiene, digamos, en su mochila. No la tiene consigo. No la tenemos en el bolsillo. No la tenemos en el bolsillo, ni en un fondo, ni en ningún lado. Vale. Es una promesa que nos hace el empresario, que luego saldrá bien o saldrá mal, porque el empresario puede quebrar, lo puede tener que pagar el Fogasa, pero bueno. Con la mochila austríaca, ¿qué hace el empresario? Todos los meses nos paga una cantidad de dinero en un fondo para que cuando nos despida nosotros echemos mano del dinero que ya ha pagado, que ya ha dotado en ese fondo. Con lo cual no tenemos que estar a la espera de que el empresario nos lo pague. Y esto, claro, como el empresario ya lo ha pagado, ¿sí? Igual le da despedir al
que ahora sería fijo temporal o al temporal. ¿Por qué? Porque ya lo ha pagado, por tanto no tiene coste adicional y puede decidir quién se queda en la empresa en función de la aptitud de ese trabajador concreto para el puesto de trabajo específico. De su rendimiento. Vamos a seguir avanzando. Otro punto es el cheque formativo. ¿En qué consiste? Bueno, ahora mismo la gente está pagando impuestos, o mejor dicho, cotizaciones sociales, para que, en caso de que esté despedida, el Estado le pague cursos de formación. Esto que ya sabemos que ha dado lugar a corruptelas 1000 y que además, incluso cuando no hay corruptelas, es bastante dudoso que sea eficaz porque son al final mecanismos encubiertos de financiación de patronal y de sindicatos a costa de todos los trabajadores, pues es un sistema muy ineficaz e ineficiente. El problema es que los trabajadores parados en España sí necesitan en gran medida una reconversión de su formación, porque muchos vienen de la construcción, es un sector que no va a volver a los niveles de la burbuja y por tanto necesitan reciclarse, efectivamente. Y para eso los cursos de formación pueden ser una buena herramienta. ¿Qué pasa? Si los cursos de formación los manejan partidos políticos, sindicatos y patronal, el interés del trabajador está en último lugar. En cambio, el cheque formativo, ¿qué pretende? Incentivar para tener más formación por parte del trabajador. Se le da al propio trabajador un cheque y se le dice, usted escoja dónde gasta este cheque. No tiene que gastarlo aquí, que se lo digo yo, no tiene que gastarlo con sindicatos o con patronal. Vaya a cualquier academia, a cualquier escuela de negocios, a cualquier universidad, a formarse y lo paga con este cheque trabajador. Mejor sería, obviamente, que no le quitaran ese dinero y que lo pudiese escoger él, porque ahora le siguen cobrando impuestos y luego se lo devuelven con cheque. Pero mejor que lo que hay ahora sí es. Javier Gallego te quiere hacer una pregunta. Sí, Juan Ramón, estamos hablando en este programa de Ciudadanos y en otros que se oyen estos días de modelos de nuevo de contratación, etcétera, etcétera. ¿No crees, como dicen la mayoría de pequeños y empresarios que crean trabajo, que son los pequeños y la mediana empresa, que lo que se necesita es bajar las costas laborales? De lo que se quejan es de la costa laboral, de la seguridad social que pagan. Habría que empezar por ahí en este momento. Sí, esto al final es una manera de mantener el sistema actual, pues eliminando algunas de las distorsiones más evidentes que hay en el sistema actual. Es como decir, bueno, vamos a mantener el sistema de protección entre comillas, porque tenemos 5,5 millones de parados, vaya protección, de protección laboral, pero todas las aristas más absurdas las quitamos. Pero efectivamente, como muy bien comentas, habría que ir hacia otro modelo, que es el que estaba comentando antes, y es hacer al trabajador más corresponsable de su salario y de su nivel de vida. Es decir, ahora mismo, y lo vimos hace unas semanas, un salario mínimo, por ejemplo, de 640 euros al mes, tiene un coste para el empresario de 1.100 euros aproximadamente. Es casi el doble de dinero que no ve el trabajador. El trabajador ve 650 euros en 14 pagas, pero no ve ni la seguridad social, ni la indemnización por despido. Todo eso son costes que existen, pero que no repercuten en el beneficio directo del trabajador. Con lo cual, cuando se trata de bajar costes, como estos costes que el trabajador no está experimentando no se pueden bajar porque le vienen al empresario impuestos por ley, ¿qué se baja? Se baja el salario, que es la única variable que puede controlar el empresario, que sí es lo que ve el trabajador. Lo que le toca el bolsillo al trabajador, a fin de cuentas. Entonces, al final, siempre paga el trabajador en lugar de pagar Montoro o Fátima Báñez a través del Ministerio de Hacienda y de la Seguridad Social, que es lo que correspondería. Y viendo todo este programa, y enseguida vuelvo a dar paso en la mesa, ¿cómo ves, cómo valoras todas estas medidas que Ciudadanos se plantea imponer? Bueno, las tres primeras no van en la mala dirección, es decir, es, como digo, una manera de mantener lo que hay, pero mejorándolo. Aunque mi preferencia sería cambiar lo que hay e ir hacia un modelo de relaciones mucho más libres, donde, insisto, el trabajador es el auténtico soberano a la hora de que no le quiten lo que gana y de que no le impongan costes que no tiene sentido que se le impongan. El último punto, la renta complementaria o el complemento salarial, ya es más discutible. ¿Por qué? Porque esto lo que fomenta o lo que pretende implantar es a los trabajadores que cobren un bajo salario, se les complementa con una paga, digamos, estatal. Esto, un plus que lo paga el Estado. ¿Vale? Esto tiene bastantes problemas y uno de ellos es que, claro, el empresario, si sabe que el trabajador va a recibir un plus de la Seguridad Social, lo que hará previsiblemente será bajarle el salario antes de impuestos, al menos en parte, y que cuando le complemente Hacienda el salario, pues tenga al final el mismo salario que antes, pero se habrá apropiado Ramón, en parte el trabajo. Te quieren preguntar, creo que casi todos, Toni Bolaño, o tú. Bueno, yo estoy preocupado, me está convenciendo Irrallo mucho. Sí, eso es bueno, Chani. No, sobre todo en el elemento ese que siempre es lo que al profesor siempre, que el despido ya está barato, lo que hay que abaratar son los costes salariales. De este programa, del otro he oído también una cosa que ha hecho Garzón, que viene a ser, quiero crear 1 millón de, más que de puestos de trabajo, de salarios, me ha sonado.
y del de Podemos, que ya no llego, qué es factible y qué no es factible y cuánto nos puede costar. Vamos a ver, este programa de Ciudadanos es factible hacerlo, es de verdad algo negociable que se podría... tal. Lo de Izquierda Unida, ¿qué nos costaría o qué es eso? ¿Y qué te parece lo de Podemos? Un poco Sí, no, lo de Ciudadanos es bastante factible, aunque también va a implicar costes adicionales. Por ejemplo, lo de la mochila austríaca, que yo creo que está bien, tengamos en cuenta que de momento va a implicar lo contrario de lo que estábamos hablando, y es que a los empresarios se les suban las cotizaciones sociales. Por tanto, el coste de contratar a un trabajador, lejos de bajar, si se implementa la mochila austríaca, se incrementará. Con lo cual, eso habrá trabajadores que estén, digamos, en el límite entre ser despedidos... Pero, Juan Ramón, Toni Bolaño dice que no con la cabeza. Es decir, no ha hablado con la boca, pero con la cabeza. He visto yo que mientras tú hablabas decía reiteradamente no, a ver, no es que hay una puede cosa, ser, hay una cosa que yo creo que nos estamos olvidando. No, ni mucho menos, ni voy a competir con él porque me da sopas con ondas. Pero un poco en la línea de lo que decía Javier Ichani, o sea, a ver, es cierto que la mochila austríaca puede provocar una distorsión, pero una de las medidas que se plantea en el programa de Ciudadanos es la rebaja de las cotizaciones sociales a los empresarios que contraten y no despidan. A ver, en estos momentos, ¿qué es lo que sucede? O sea, la gente contrata eventual porque no se atreve, no sabe los puntos de producción, pero el empresario va a tener un incentivo, y el trabajador también, que yo creo que es la primera vez que se pone en una balanza equilibrada, que el trabajador sale ganando y el empresario también. Luego tú decías, indemnización... va a ser baja como ahora. No, es que hay muchísimos contratos, y tú lo sabes, Juan Manuel, que no tienen ninguna indemnización en estos momentos, contratos temporales. Hay algunos que sí, la de los 8 días, pero la gran mayoría no tienen. Con lo cual, el trabajador, con el contrato único, ¿cuál es el primer beneficio que tiene? Que como mínimo algo va a tener cuando deje su puesto. ¿Y cuál es la pregunta, Toni? Y luego, espera. Y luego el plus, la tarifa complementaria, está pensada solamente para los trabajadores, digamos, de más baja categoría. Porque el empresario, si contrata a un trabajador, digamos, en categoría normal, va a tener el beneficio social, y el plus no lo va, nada más lo van a tener los trabajadores de más baja categoría. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar que haya trabajadores que cobran 500 euros en el paro y si van a cobrar 600 euros en un puesto de trabajo, no lo cojan. De esta manera... se va a permitir un reciclaje en el paro. O sea, la pregunta no está. Si tienes valor, responde. Yo sería incapaz. A ver, tantos años llevando prensa en UGT y en el Ministerio, algo... Sí, hay que terminar de contestar a Chani y efectivamente luego a Toni. Bueno, empezando por el final, por que está más inmediato... Sí, básicamente coincido. Hay una rebaja de cotizaciones que ya, de todas formas, está en muchos contratos ahora también, pero al final la mochila austríaca sí implica una subida de cotizaciones, que luego te lo compensen en parte bajándote otras, pero al final será lo comido por lo servido y no tendremos una rebaja sustancial de las cotizaciones con respecto al nivel actual. El que no despida sí que le va a salir sustancial. Bueno, aún no sabemos en cuánto lo van a bajar, pero tampoco tienen mucho margen sin hacer otra reforma del gasto público. Y luego la renta complementaria... sí, es verdad que son para rentas bajas, no necesariamente gente que trabaje 8 horas y cobre lo mínimo, sino gente que a lo mejor trabaja 4 y obviamente cobra menos que quien trabaja 8. A esos también se les complementará para intentar que trabajen más horas y para que las pocas que trabajen al menos cobren algo más. Y no serán sumatorias, no será que cobres 400 en un sitio y 500 en otro y hagas el Lo que yo quería preguntar es, esto es serio, esto es para discutirlo y es posible, ¿no? Por ejemplo, la renta complementaria es algo que está en vigor en Estados Unidos y en Reino Unido y que ya funciona y que, aunque es caro, no es extraordinariamente caro. Trasladado a términos españoles, no llegaría al 1% del PIB, en torno a 6.000, 7.000 millones de euros, que ahora mismo no nos lo podemos permitir porque tenemos un déficit de más de 50.000, pero al menos no es un programa como el de Podemos, que son 100.000 millones de euros más, que claro... Ahora que ha citado a Podemos. Lo de Podemos y lo de Izquierda Unida, ¿cuánto? Pero eso vamos a hacer una cosa, Chani, como Juan Ramón va a venir todos los jueves, hoy hemos analizado a Ciudadanos, tenemos una valoración positiva en Rama y nos vamos a hablar de Podemos, Alfonso. Ahora mismito, que nos diga lo que piensa de lo más importante que ha propuesto Podemos. Hoy con Juan Ramón hemos hablado de esas medidas económicas. También otro día, Chani, porque hoy nos hemos centrado en Ciudadanos, como digo, pero las próximas semanas. Gracias. Y ahora, como digo, vamos a aprovechar que está Juan Ramón en el programa y le queríamos preguntar por una propuesta económica que nos ha llamado mucho la atención, porque se trata de una idea lanzada desde Podemos Andalucía y que propone, entre otras muchas cosas, expropiar fincas y ofrecer luz y agua gratis para los ocupas. Que Alfonso te dirá, pero ¿no es gratis ya?
No, porque ahora al menos los puedes intentar desconectar de la luz y el agua si te están ocupando el piso. Se enganchan, no, es que no Sí, sabe, hombre. Se nota, Juan Ramón, Se nota que no cometo delitos, que nunca ha sido ocupa. El ocupa... ¿Tú has sido ocupa? El ocupa No, esa es la pregunta. El ocupa engancha de la escalera. Sí, bueno, puede enganchar, pero que no... Pero el que ocupa sí, es como el feriante. Pero que es ilegal. Engancha de la escalera. Bueno, No todos los feriantes. Pero que sí, Bueno, es ilegal hacerlo. Ahora con Podemos lo que se plantea es que no se les pueda desconectar y aunque no tengas un título válido de posesión del inmueble, es decir, aunque seas un ocupa, que no te puedan desconectar. ¿Y quién lo pagaría? Pues probablemente lo pagará la Junta, no lo sé, porque esto tampoco lo han especificado. Claro, ¿y eso qué puede suponer? Un gran problema de Podemos es que hace muchas propuestas, pero no explica cómo financiarlas. Y al final todo parece que se financia del mismo lugar, que es, ellos dicen de los ricos, pero en realidad es de las clases medias y de las clases bajas. Es que este asunto tiene un ángulo complicado. Es decir, si tú no eres ocupa, si eres dueño legal del piso y decides no pagar, supongo que la legislación, si triunfase Podemos, también te protegería, digo yo. Solo si eres ocupa. No, si eres propietario. En general, Si eres propietario, ¿por qué? En general se plantea que hay una emergencia habitacional, Claro. así lo llaman, y que por tanto ni se puede desahuciar a una persona que pudiendo pagar no pague. Es decir, si yo puedo pagar y dejo de pagar, no me pueden desahuciar tampoco. Y además tampoco me pueden desconectar de los suministros básicos. Con lo cual, esto lo que incentiva es un riesgo moral, exactamente, riesgo moral tremendo de yo soy el único tonto aquí que está pagando, cuando el resto se les exime de pagar. No solo se les exime de pagar, es que me toca pagarlo a mí lo que ellos no pagan. Esto Porque no es al final factible, el ¿no? dinero no es... Bueno, Juan Ramón, quiero decir, porque si todo el mundo deja de pagar, claro, tanto el que no tiene porque no Sí, tiene, como el que tiene porque no quiere ser el que tonto, pasa como que dices tú. En general la gente todavía mantiene una cierta moralidad pública de esto no está bien, hay que pagar los servicios que se recibe. Pero eso se puede corregir. Esto se puede ir corrigiendo con el tiempo, pero al menos de momento lo mantiene. O sea, que no dejaría de pagar todo el mundo, ni mucho menos, aunque lo permitieran. Ahora, que los incentivos perversos que genera son tremendos, eso es evidente. Con los restos de moral se puede acabar pronto. Yo creo que esta propuesta de Podemos es llevar el decreto de pobreza energética que ha puesto en marcha Cataluña y alguna otra comunidad más, pero que hay unas condiciones restrictivas para evitar un poco lo que decís, que no pague nadie, etcétera, etcétera. Y sobre todo luego tú tienes que acreditar que tú vives en ese piso, que ese piso tienes un contrato de alquiler o es tuyo de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la clave está en las condiciones. No puedes dejar a gente sin posibilidades, sin ningún tipo de cobertura, pero una cosa es esta y otra cosa es el libre albedrío. Porque al final dicen, ¿lo pagará la Junta? No, no. Lo pagarán los que paguen, porque las empresas eléctricas no lo van a pagar. El dinero de la Junta sale de los andaluces, los contribuyentes evidentemente. o los consumidores de la luz. Sí, además Podemos basa esta propuesta en diversos artículos de la Constitución que hablan de la función social de la propiedad o que la propiedad o la riqueza nacional está subordinada al interés general. Y aquí hay que dar una interpretación generosa o favorable de lo que dice la Constitución, porque obviamente se puede interpretar al modo chavista, todo está subordinado al interés general, pero también se puede interpretar de una manera más razonable, que es la función social de la propiedad, ¿cuál es? Proteger al propietario. Por tanto, si la función social de la propiedad es proteger al propietario, que además es una función que genera riqueza, porque aquellos regímenes que no protegen al propietario sabemos que terminan con la más absoluta miseria. Por ejemplo, Venezuela ahora mismo. Por tanto, por consiguiente, ¿cuál es la función social de la propiedad? Proteger al propietario y generar riqueza para el conjunto de la sociedad. Y eso lo consigue defendiendo, o se consigue defendiendo la propiedad privada, que es justamente lo que Podemos pretende socavar. Pues ha quedado claro, Juan Ramón Rayo no ha sido nunca ocupa, a pesar de que no ha sido nunca ocupa, volveremos a traerte, que quede claro. Muchísimas gracias. Despídelo tú, Noelia, que es la que despides bien aquí. ¿Verdad? Y que vuelva a Coruña. Voy a decir lo mismo. Nos vemos la semana que viene, contestaremos a la pregunta de Chani, porque vamos a analizar todos los problemas económicos. Continuamos, Alfonso, además hablando de Podemos. Muchas gracias. Sí.